Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Eficio. El día de hoy estamos con el periodista y uno de los principales denunciantes y sobrevivientes del caso Sodalicio, José Enrique Escardó. José Enrique, bienvenido una vez más al canal y gracias por estar con nosotros una vez más. Hola Armando, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mm. La última vez que conversamos fue en el marco de la visita al Papa de Juliana Cacha y Sebastián Blanco. ¿Cómo ha cambiado el panorama en tan pocos meses? Este, yo quisiera ver cómo les ha cambiado la cara a ellos. Creo que creo que esa sería una buena foto, ¿no? Mm. Definitivamente las cosas se han movido mucho desde ese momento y queda bastante claro que utilizaron esa reunión con el Papa para decir, como siempre, mentiras, ¿no? Y ya después cuando se reunieron Pedro, Paola y Denise con él, y después mi visita hace 4 días, y lo que hablamos ahí. Queda súper claro de qué lado está el Papa, ¿no? Así es. Me acuerdo que cuando conversamos en esa oportunidad, uno de los mensajes principales de la entrevista fue que era una vergüenza que el Papa en 25 años y todos los papas en general que han pasado en ese periodo nunca hayan entrevistado a ninguna de las víctimas del sodalicio, pero sí a los difamadores, tanto de las víctimas como del mismo Jordi Bertomeu. ¿Cuál es la historia detrás de tu visita? Más o menos la de Pedro y Paola, viendo dentro de un curso de entrevistas a periodistas e investigadores en el marco de la investigación, pero sin duda alguna la tuya fue una sorpresa bastante bien recibida. Por algunos, ¿no? Para los que importan. A otros les ha dolido, a otros les ha dolido. No, está bien que a los otros les duele hacer la bebida también. Ujú, Bueno, yo en realidad estaba planeando el viaje a Ginebra para las sesiones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que eran el 20 y el 21 de enero. Eh, entonces, como ya estaba ahí, dije, fácil, me doy un salto, ¿no? Al Vaticano y converso con quien pueda conversar, ¿no? O sea, nada planeado. Pero después dije, ya, pues si voy a ir al Vaticano, pido audiencia, pues, ¿no? Con el Papa y a ver si me la dan. Y si no me la dan, mejor todavía, porque el chanco, pues, ¿no? Este, y nada, entonces mandé mi cartita a la nunciatura y de ahí conversé con un par de personas nomás, ¿no? Así como que estoy pensando esto. Y de ahí conversé con un cardenal, ¿no? El cardenal muy receptivo, me dijo, voy a avisar, ¿no? Para ver si te pueden recibir. Y a los 3 días llegó la respuesta de que sí. Entonces yo dije, uy, no me salió el truco, la idea era que no me recibieran. Entonces, ¿ahora qué hago, no? Y claro, me planificaron para el 24, ¿no? Que era la época, el día que, o sea, yo iba a estar el 24 y 25. Y de ahí comencé a planificar las cosas ya, ¿no? Eso, estoy hablando de diciembre. ujú, De ahí el día que iba a viajar, el 18, en la mañana, ya me despierto con la mitad de las maletas hechas, el check-in hecho y un mensaje en mi WhatsApp de las 4:30 de la mañana, creo, pasándome el dato de lo que había pasado con el sodalicio y la supuesta noticia confirmada de la supresión. ujú. Entonces, claro, como yo no soy periodista, también tengo que confirmar fuentes, pero entonces puse un tuit porque no quería dejarlo pasar, ¿no? Como que hay una volada, ¿no? Y después llegó el artículo de Infovaticana. Entonces, como en el artículo de Infovaticana, que es un medio afín al sodalicio, ¿no? Ujú. Son patas, entonces salía Alejandro Bermúdez amenazando. Entonces dije, esto debe ser cierto, ¿no? Porque cada que amenaza o dice algo, Bermúdez resulta ser cierto, ¿no?
Y de ahí comencé a pedir más información, recibí un par de datos de dentro de Aparecida, donde estaban reunidos los hogares, diciendo que sí, inclusive un pequeño textito como de 3 recomendaciones, ¿no? De cómo tomar la noticia, pero que había como que estaba dando vueltas en un WhatsApp de ellos. Y porque yo hace años digo que dentro de Solarizo también tengo fuentes, pero no me creen, pero bueno, está, pues, ¿no? O sea, dentro de Solarizo hay gente que no está muy contenta con las cosas que pasan y también nos Ujú, cuentan cosas. claro. Entonces de ahí eh, entré a unos Facebook, muros de Facebook de un par de personas que parecía que estaban aparecidas porque habían fotos ahí y todo, y confirmaban la noticia también en sus muros. Entonces ya, ¿no? Dije, esto tiene que estar confirmado. Pero de ahí vino ya a los 2 días, creo, la confirmación de parte del sodalicio, pero igual no había confirmación del Vaticano. Entonces el día que hablé con el Papa le pregunté de frente, ¿no? Dije, ¿es Ujú, cierto que usted ha tomado esa decisión? Y me dijo, sí, yo he decidido la suspensión del sodalicio. Entonces ya estaba recontra confirmado. ujú. ¿Cómo cambió tu enfoque a esa reunión? Porque claro, cuando ibas a juntarte con el Papa, primeramente, no solamente es que la supresión no sea un hecho, sino que para algunos incluso estaba en duda de que se llegara a dar. Así que como ya en el avión, camino a Ginebra, que era la primera parada, fuiste adaptando el discurso, fuiste cambiando el enfoque, ¿qué expectativas tú tenías de esa reunión? ¿Cómo querías afrontarla? ¿Y qué terminó pasando para que te veamos el viernes en la mula, bastante conmovido, y bastante agradecido con el Papa también? Sí, o sea, a veces es un poco complicado porque ha sido como todo muy rápido, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que hice fue borrar de mi cabeza que me iba a reunir con el Papa, ¿no? Porque si no iba a ser un tormento. Tenía que concentrarme en lo de la ONU, ¿no? Ujú, Porque ese era uno de mis objetivos en ese viaje, ¿no? ya, Principales. Lograr que en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se le preguntara directamente a la ministra de la Mujer y a la delegación peruana sobre casos Alicia, así con nombre y apellido, y lo logré. claro. Entonces, y eso significa que el caso Alicia entra al informe que va a hacer este comité y que va a entregar al Estado peruano de cosas pendientes que se tienen que hacer, ¿no? Entonces eso es un tremendo objetivo. O sea, para mí es igual o más valioso que lo que ha pasado con el Sodalicio, porque la comunidad internacional ya conoce el tema e interviene. Eh, entonces dije, no, me tengo que quitar esto de la cabeza porque si no va a ser un tormento, ¿no? Seguía recibiendo noticias y seguía leyendo y seguía investigando y todo. Y ya la noche anterior, o sea, el 23, yo llego el 23 a la 1 de la tarde, 1:30 de la tarde a Roma desde Ginebra, y llego al hotel como a las 3 de la tarde y estuve haciendo cosas, ¿no? O sea, coordinando reuniones, todo. Y como a las 11 de la noche me siento y digo, ya, acá tengo las 2 hojas que había escrito para hablar con el Papa y entregarle, ahora tengo que cambiar todo, ¿no? Entonces, en 1 hora me puse a cambiar todo y actualicé y lo dejé listo. Lo mandé a nuestra buena amiga Elise, para que me ayudara con la impresión, ¿no? Y listo. Al día siguiente, ya a las 8:30 de la mañana, tenía que estar parado ahí esperando la entrada, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que he llegado hasta donde he llegado sin caerme mucho en el camino, con una actitud que para algunos puede sonar un poco rara, pero es no esperando nada, ¿no? Sin expectativas. Porque cuando uno tiene expectativas altas o medianas, uno se frustra muy rápido, ¿no? Entonces, yo no esperaba nada de la ONU, pasó. Yo no esperaba nada de la reunión con el Papa, simplemente cumplí mi deber de ir y decirle lo que yo pensaba, ¿no? Que es lo que he hecho a lo largo de estos años. Y después nada más. Pero bueno, finalmente eh, llegué y encontré a un Papa muy receptivo, ¿no? Que básicamente respondía con gestos muy Mm. visibles, se notaba que estaba muy atento y que además quería que yo note sus gestos, ¿no? No, no los forzaba, era muy... Uy. ¿no? José Enrique, te perdimos unos segundos por temas de conexión, pero nos estaba señalando de que el Papa quería que tú te fijes en sus gestos, que no es que sean forzados, pero que, y ahí nos quedamos. Sí,
eran gestos muy visibles, ¿no? Ujú, De descontento, de rabia, de asco por momentos. Porque yo comencé, o sea, siempre pasa, ¿no? Cuando tienes una reunión de este tipo, de este nivel, tú dices, bueno, ¿cómo comienzo, no? Y te haces 80.000 ideas de cómo vas a comenzar. Entonces, al final yo dije, no, lo que tengo que hacer es comenzar. Y comencé contando los abusos que yo sufrí. No le dije quién era, él obviamente sabía quién era, le conté los abusos que sufrí. Fue muy duro porque en un momento me quebré, ¿no? Y el papá estaba como muy, muy atento. Y luego ya comencé a hablarle de cosas muy puntuales que tenía en ese documento que le había llevado, ¿no? ujú, En un momento, cuando hablamos de Uren, por ejemplo, ¿no? Eh, él levantó la mirada y me dijo, Eguren está siendo juzgado aquí en el Vaticano y es un juicio muy duro. Me sorprendió, ¿no? ujú, Luego me dijo, cuando le hablé acerca de algunas ideas para el proceso de supresión del sodalicio, especialmente de crear un consejo de sobrevivientes para apoyar al comisario Bertomeu en esa labor, él también estaba leyendo eso en el texto y me levantó la mirada y me dijo algo que fue como la frase de la reunión, ¿no? Me dijo, lo que tú le pidas a Bertomeu, yo lo voy a firmar, ¿no? Entonces, eso es, o sea, es como darte todo el poder sobre la supresión del sodalicio y el proceso, ¿no? Claro, no soy tan pretencioso para pensar que me lo estaba diciendo a mí solo, o sea, era como en representación de las víctimas, ¿no? claro. Este, porque justo le estaba hablando del Consejo de Sobrevivientes. Eh, y luego hacia el final me dijo lo de que muchas gracias por lo que estás haciendo, continúa y no tengas miedo. Y fue increíble, o sea, en verdad es, es un hombre que está muy, físicamente está muy desfavorecido, ¿no? Pero con una lucidez y con unos comentarios de francotirador, así que justo al punto, ¿no? Que la verdad es que uno se queda así como, wow, ¿no? Increíble lucidez. Mm, Y bueno, igual yo no es que fui a decirle, Francisco, amigo, Jesús está contigo, ¿no? O sea, yo fui o sea, entre putear, responsabilizar a la iglesia como cómplice y como generador de este eh, medio ambiente que ha permitido que exista el sodalicio, los legionarios de Cristo y todo lo demás que estamos viendo, y a pedirle acciones. O sea, yo fui muy, muy fuerte, muy duro. Creo que 4 o 5 veces durante la reunión le dije, siento mucho tener que decirle esto, pero, ¿no? Y se lo dije. mm, Entonces, los que me conocen saben que no estoy mintiendo, que ujú, en verdad sí se lo dije. Y, fue muy intensa la reunión, pero espero que después con la reunión que tuve con Prevost, ¿no? Monseñor Prevost, que es el prefecto de los obispos, y luego con Sor Simona Brambila, que es la prefecta de los religiosos, que es eh, el dicasterio del cual depende el sodalicio, ya la idea ya quedó bastante clara, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas y por dónde se tienen que ir. mm. Justo me quedo con una de las frases que mencionaste ahora, que es que estás acostumbrado a no esperar nada de nadie. Y para aquellos que te conocemos y aquellos que han visto tus entrevistas en este canal y han leído tu Twitter, sabíamos que tú no ibas a esperar nada de la reunión con el Papa. También es cierto que la coyuntura favoreció a que tal vez tu enfoque sea distinto, pero tú siempre has sido bastante crítico y te diría que de los sobrevivientes que son más escuchados, más vistos y más seguidos, siempre has sido el más crítico con el Vaticano y con la responsabilidad que tiene en el caso sodalicio. Tu imagen sobre el Papa y te pregunto también por separado, con el Vaticano como institución, ¿ha cambiado después de esta visita con Francisco y el feedback que recibiste? A ver, cuando uno conoce a una persona, eh, siempre está la impresión que te llevas de conocerla y el hecho de que sea pues un viejito bonachón y todo eso, marca, ¿no? Eh, pero eso no quita todo lo que le dije, todo lo que le pedí, todo lo que le exigí, ¿no? Eh,
Y fue muy claro, muy directo. Le dije, la iglesia es cómplice, ¿no? Y la iglesia ha creado este mecanismo de impunidad y de este mecanismo en el cual ustedes lo que están haciendo, y es más, le dije, lo que usted está haciendo con lo que ha hecho expulsando personas, es lo mismo que ha hecho la iglesia católica siempre, sacarlos de un lugar y ponerlos en otro, ¿no? Entonces eso no es diferente, tienen que hacer otras cosas. Y le hablé muy fuerte, le dije, esta oportunidad no puede ser solamente un escándalo que ustedes afrontan porque la iglesia afronta las cosas cuando hay escándalo, ¿no? Y después olvidarse del resto. Ustedes tienen que tomar esa oportunidad de oro para transformar la iglesia y ver que estos temas de violencia física, psicológica, sexual dentro de la iglesia espiritual se cambien radicalmente. Y le dije, yo puedo trabajar con ustedes como aliados si es que van por el camino correcto y hacen las cosas que tienen que hacer, pero si no lo hacen, yo voy a seguir siendo el más crítico de la iglesia y de usted, ¿no? Como lo he sido hasta ahora, ¿no? Entonces yo estoy a la espera de que eso pase, porque Mm, sería una nueva decepción, ¿no? Que el Papa diga cosas como tan fuertes y que después al final sean solo palabras, ¿no? mm, Entonces, sobre el resto del Vaticano, lamentablemente el Papa está apoyado solamente en estas medidas, está apoyado solo por un puñado de personas, ¿no? Y todo ese puñado de personas se nota la impotencia de ellos frente a la estructura y al monstruo que es el Vaticano, ¿no? Cómo es que hay tanta política y tantos intereses, ¿no? Y el sodalicio todavía tiene mucho poder ahí, lo va a seguir teniendo, aunque ya esté suprimido, porque suprimir no es poner un candado sobre la puerta y ya todos se van, ¿no? O sea, es un proceso y van a seguir ellos tratando de ver las cosas que tienen que hacer para seguir sobreviviendo de alguna manera. Entonces, nada, confío en que lo que me haya dicho sea cierto y lo que me hayan dicho los demás también, pero también, como siempre, soy muy realista, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa en el camino. mm. Otro de los puntos centrales de la última entrevista que tuvimos es que más allá de centrarnos solamente en la responsabilidad de la Iglesia y el Vaticano, había que empezar a poner el foco en los otros responsables, uno de ellos el Estado peruano. Y me ganaste hablando antes sobre el tema de Ginebra, porque, o sea, para aquellos que sabíamos que estabas ahí y además no hiciste público, después cuando vimos el video donde le pregunta el comisionado a la representación peruana sobre el caso Sodalicio y vemos la incapacidad de la misión de hacer una respuesta elocuente, eh, nos quedó claro de que para ellos el caso Sodalicio no es un problema, no es como si no existiera, es como si tuvieran el mismo enfoque que la gran prensa, ¿no? Como Cuarto Poder, el Dominical de Latina, no hacen un reportaje de 30 minutos como en antaño sobre el caso Sodalicio, no es un tema en agenda, ¿no? ¿Qué impresión te llevaste? ¿Pudiste hablar con miembros de la delegación? ¿Esperas que este papelón, escándalo, si se quiera, en Ginebra, vaya a tener una reacción por parte del Estado peruano a la hora de afrontar la problemática del caso Sodalicio? Sí, la verdad es que fue, o sea, primero yo pensé que iba a poder hablar en la sesión, Ujú, porque en el momento en que llenabas el formulario para enviar la información, ¿no? Y pedir la acreditación para entrar y todo, había un casillero que decía si usted desea hablar, ¿no? Yo le puse que sí. ujú, Entonces, pero no, cuando llegué allá, ya estaba yo listo, ¿no? Para hablar y me dijeron, no, solamente hablan los de la comisión y algunos, y hablan los de la delegación peruana, nada más, a quienes indique la ministra de la Mujer, que era la que encabezaba la delegación. ujú, Entonces dije, ay, ¿y ahora cómo hago, no? O sea, para meter el tema. Entonces, cuando vi la primera ronda de preguntas del vicepresidente del comité y Philip, no me acuerdo el apellido, que era otro miembro del comité, que los puse en mi Twitter a los dos, ujú. dije, bueno, acá yo lo que tengo que hacer es hablar con ellos, porque son los que hacen las preguntas, y va a haber una ronda de repreguntas, ¿no? Y tratar de que pregunten sobre el tema sodalicio con nombre y apellido, Claro. ¿no? Entonces, hablé con ambos y los convencí, ¿no? Y en la ronda de repreguntas de frente, ¿no? El caso Soalicio, bla, bla, todo lo que se escuchó ahí. Entonces, no me enfocaron en ese momento porque había varias cámaras, pero yo me acuerdo de cuando hizo la pregunta, yo estaba atrás así como bien serio, con mi termo, con toda la gente alrededor, y yo lo que hice fue como, ¿no? Así físicamente, ¿no? Y porque eso significa mucho, porque no solamente es la pregunta de momento, sino que eso significa que ya el tema entra al informe, ¿no? Y entonces estaba muy contento por eso. Pero luego la ministra no respondió nada, el tema,
y yo había hablado también un poquito con la presidenta, que era la que estaba dirigiendo el debate, Ujú, pero así muy a la volada. Y ella, al final de la sesión, de esta primera sesión, ujú, dice, señora ministra, agradecemos su respuesta, no sé qué, pero usted no ha respondido a unas cosas, especialmente el caso de la violencia sexual clerical, ¿no? En el Perú. Esperamos que mañana, en la siguiente sesión, responda. O sea, no se la perdonaron. ujú, Y al día siguiente eh, y- habló de varios temas y mencionó lo de su Alicia y fue vergonzoso. O sea, los ujú, propios comisionados que estaban ahí con los que hablé después, o sea, primero me dijeron que era una vergüenza de delegación y segundo me dijeron que era una vergüenza la respuesta, ¿no? Y que ellos no lo iban a dejar ahí. ujú, Dijo, este es un tema, el tema de su Alicia depende solamente del Poder Judicial y del Ministerio Público, cosa que es mentira, ¿no? Pues lo dijo. Y después dijo, dice que hay una investigación que ha hecho una comisión investigadora del Congreso, así que voy a pedir el informe. Nada más, fue lo único que dijo. ujú, Entonces, bueno, qué bueno que respondió y que respondió esa tontería, porque quedó en evidencia, ¿no? ujú, Y ya, entonces, después de eso yo hablé con ella, me crucé con la ministra y se me vio como asustada, así, se ujú. asustó, se hizo para atrás. Y me presenté, me dijo, sí, sí sé quién eres. Entonces, de ahí yo, uy, perdóname, ¿podemos hacer una pausa? Porque están tocando mi timbre desesperadamente y no sé qué cosa es. Claro. Es pos- Bueno, volvemos de una breve pausa por problemas técnicos. José Enrique, nos estabas contando de que tuviste la oportunidad de poder conversar con la ministra, que ya casi que se asustó al verte, que te reconoció y sabía quién eres. ¿Qué más pasó ahí? Yo creo que ya no sabía que yo estaba ahí, porque, claro, hablaban de temas sobre Alicia y de repente me aparezco yo y le digo, bueno, soy José Ríos Carrera, primer denunciante de casos de Alicia y estoy para atrás, así, ¿no? Y como pensó que le iba a pegar o por nada que ver, ¿no? Y un pasito. Entonces, dijo, sí, sí lo conozco. Y, y le dije, quisiera comunicarme con usted cuando regrese a Lima porque le he escrito al correo y he llamado al ministerio en un par de oportunidades por eventos que tenemos en la Ruta de Sobreviviente Perú y no he recibido respuesta. Y me gustaría ahora hablar de este tema. Entonces me dijo, sí, sí, claro, cuando regresemos a Lima nos reunimos. Entonces, como yo ya conozco a mi gente, no lo dejé ahí nomás. Y ya cuando terminó todo, porque eso fue como un break, me volví a acercar donde ella y le dije un teléfono de su asesor o de su asistente o algo para poder llamar directamente. Entonces me dio su tarjeta personal y me dijo que ya que le escriba, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a escribirle y pedirle la cita. Y de ahí conversaré con ella y veré cuáles son sus ideas. Lo más gracioso de este asunto, por llamarlo de alguna manera, fue que Susel Paredes inmediatamente ese mismo día le mandó el El, informe, ¿no? ujú, Que ya se lo había mandado hace 2 años, cuando lo rescató y vimos de enviarlo a todo el mundo. ujú, Este, y lo puso en Twitter, ¿no? Con el cargo, y le envió al Congreso y puso, señora ministra, ya le envié, ¿no? El mismo día, ¿no? Espero que actúe según sus, palabras, puso. Pero me dio mucha risa porque al toque, ¿no? O sea, rapidísimo. sí. Entonces, bueno, nada, vamos a ver. Estoy súper contento por lo que pasó allá en la ONU. Eh, eh, Estoy muy contento por el apoyo de las personas ahí y habían también personas de ONGs peruanas, ¿no? Que estaban ahí y todos conocían el caso y todos al verme me felicitaron, me agradecieron. Entonces, bueno, esta lucha tiene varios flancos, ¿no? Entonces hay que tratar de Mm, cubrirlo todo. ujú. Volviendo brevemente a tu reunión con el Papa, em, una de las personas que te acompañó es Luis Angulo, que es parte del movimiento de valientes desde Latinoamérica y el Caribe, que ha parecido ser como tu Robin. No quiero, no por decir que está a un nivel inferior, pero como que tu mano derecha o la persona que te ha acompañado en todos estos momentos. Y me gustaría tenerme no tanto en el rol de aconsejera o más bien activista político, sino en la red de apoyo que necesita un sobreviviente de abusos de cualquier tipo. ¿Qué tan importante ha sido para ti para poder afrontar esta nueva etapa de luchar por justicia en el caso Sodalicio, el estar en contacto con la red de sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe?
Sí, Brisa fue presidenta del Movimiento de Valientes y después ya fue su tiempo y renunció y yo era el vicepresidente, así que así como Dina terminé de presidente, ¿no? Este, pero en ese caso sí hubo una ratificación, a ver si se querían hacer unas elecciones y todos dijeron que no, que aceptaban que yo fuera el presidente. Ujú, Y bueno, sí, Brisa es muy importante para mí, es muy importante para mi lucha, es muy importante para mi red de soporte. Se ha convertido en una amiga muy importante y yo para ella también, lo cual me alegra mucho. Ella es un ícono de la lucha contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el mundo. Tiene 20 años, tiene 22 años denunciando y tiene 20 años con una organización propia que se llama Una Brisa de Esperanza, eh, que atiende diariamente a cientos de víctimas de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cochabamba, Bolivia, 2 veces y ver el trabajo que hacen con colegios, su propio colegio, ¿no? Y tienen sus propias mini clínicas y sí, es hermoso el trabajo que hacen, es increíble. Yo la admiro muchísimo, ¿no? Y la quiero muchísimo. Y ella me dijo, vas a ir, o sea, yo hablé con ella, le dije, voy a ir a Ginebra y luego voy a ir al Vaticano. Y ella me dijo, pero ¿y con quién vas a ir al Vaticano? Entonces yo le dije, solo. Me dijo, no puedes ir solo, ¿no? Ella vive en Estados Unidos la mitad del año y la mitad del año en Bolivia. ujú, Estaba en Estados Unidos y me dijo, yo te acompaño porque necesitas compañía, necesitas estar con alguien, ujú, ¿no? Y de verdad sí, o sea, yo no sé cómo hubiera sido la experiencia si hubiera estado solo, ¿no? Fue increíble que ella estuviera. Me ayudó también a, no solamente la parte de la chamba, sino también a distraerme con un poco de turismo en algunos momentos que se podía. ujú, Muy divertido todo, lo pasamos muy bien, conocimos lo poco que pudimos, pero además era un soporte emocional permanente, ¿no? Constantemente o sea, me agarraba el brazo y me decía, estoy orgullosa de ti, ¿no? Y me decía, estás cambiando el mundo, estás logrando que tantísimos niños y niñas y adolescentes estén protegidos, ¿no? Y estuvo también entró a la reunión del Papa, hice la gestión para que entrara, y ella no habló nada, solamente al momento de despedirse, ¿no? Que le dijo, Jorge, ¿puedo abrazarte? Y le abrazó al Papa y tomó una foto, pero el resto estuvo en silencio. Y cuando después hablé con ella, le dije, ¿qué te pareció? No sé qué, me dijo, yo no pude parar de llorar toda la reunión, ¿no? Porque era súper intenso lo que estaba pasando y verte a ti, después de 25 años de lucha, sentado ahí, hablando con el papi, que él te escuchara, o sea, era demasiado fuerte. ujú, Entonces, pero digamos, eso es en el plano personal, ¿no? Yo estoy sumamente agradecido con ella y con lo que ha significado para mí y mi lucha en los últimos 2 años y medio, 3 años que nos conocemos, pero especialmente con este viaje, o sea, yo creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, el ser acompañado por ella. Eh, y bueno, aparte de eso, también hubo un sentido más práctico. Ella denunció al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su caso, que ella es sobreviviente, y le ganó en ujú, la Corte. Y la sentencia, que ustedes la pueden ver, cualquier persona la puede ver en el internet, se llama la sentencia o caso de, de Angulo Lozada versus Bolivia, así se llama. Eh, Tiene una sentencia que no solamente es obligatoria para el Estado boliviano, sino para los 23 países firmantes del Pacto de San José, incluido el Perú. Y así fue que nos conocimos, porque ella estaba buscando personas en diferentes países para poder implementar las sentencias de su caso. Entonces, dentro de las cosas que hemos conversado y que tengo ideas, no es una cosa planificada, pero son ideas, es la posibilidad de hacer lo mismo, ¿no? Denunciar o demandar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso particular mío, ¿no? Porque tiene que ser personal, y ujú, la negligencia del Estado a lo largo de estos 25 años. ujú. Em, Como tú bien decías al inicio de esta entrevista, fue una semana intensa y 4 días bueno, ¿qué 4 días? Un día después de que tú estuviste con el Papa, explotó lo que era un secreto a voces que había sido contado con codinomes en Sin Noticias de Dios, el libro de Pedro. El mismo Jaime Bailey había hecho una columna para Perú 21, donde quedaba bastante claro de quién estaba hablando.
que es el caso de Juan Luis Cipriani y la razón por la cual fue aceptada su renuncia, pese a que normalmente los cardenales no son renunciados, como se dice en la iglesia, apenas cumplen los 75 años, ¿no? Y es la acusación que se narra en el país de una persona que se mantiene en el anonimato de haber sufrido acoso sexual cuando él era menor de edad en el año 83. ¿Tú ya sabías esta información? ¿Qué te pareció la salida de la luz de esta? ¿Cómo crees que esto se entremezcla en una semana, ni siquiera una semana, varias semanas donde los temas de la Iglesia Católica han sido parte del debate público? Empezó con María Maricón, de ahí vino el caso Sodalicio y casi que finiquitó como un KO técnico con la noticia sobre Cipriani. ¿Qué análisis haces de toda esta semana, todas estas noticias, la repercusión en la prensa, en fin? Sí, sí sabía esto. Es más, yo en unos comentarios en Twitter y también en algunas entrevistas por ahí comenté eso, ¿no? Que sabía que había renunciado y le habían aceptado rápido la renuncia porque había denuncias, ojo, denuncias, no denuncia, porque salió una, pero parece que hay más, ¿no? De agresiones sexuales Mm, a menores. Y, eh, y hay otros temas también que tienen que ver con gestión, ¿no? Que mm, me los han comentado, no en este viaje al Vaticano, sino que ya me los habían comentado anteriormente, hace un par de años. Eh, y todo eso se está viendo en el Vaticano. Entonces estas sanciones están vigentes, lo ha dicho el vocero del Vaticano hace 2 días. Eh, pero lo más raro fue que yo estaba allá, fue mi cita con el Papa, la audiencia el 24 y el 25, al día siguiente, fue lo de Cipriani, ¿no? Que parecía como que hay gente que está diciendo que yo lo moví, ¿no? Que yo fui, que lo saqué de ahí, pero no, no, o sea, en verdad fue un timing perfecto, como ha sido todo este viaje, una cosa alucinante. Si no fuera ateo, creería que estaba la mano de Dios ahí, ¿no? Pero no me sorprende porque él ha sido uno de los principales encubridores, si no el principal, del caso Sodalicio desde el año 2000, donde yo le comenté personalmente que estaba escribiendo estas columnas y él me dijo que sí las estaba leyendo. Y luego cuando me comentaron los empresarios católicos que estaban dejando de anunciar en la revista Gente, ¿no? De yo mis columnas, que las llamadas las recibían de Cipriani directamente, que él les decía que dejen de anunciar en la revista. Después se sabido también lo del año 2011, que él tuvo que llevar unas denuncias, las primeras denuncias que se presentaron ante el Tribunal Eclesiástico en, aquí en Perú, las tuvo que llevar al Vaticano y nunca llegaron. Y lo más gracioso del asunto es que quienes dieron la noticia de que se habían perdido, que no habían llegado nunca, fueron los del Sodalicio. Fue José Ambrosi del Sodalicio, uno de los expulsados. No fue ninguno de nosotros, ni nada, ¿no? O sea, que ellos mismos dijeron, no llegaron nunca las denuncias al Vaticano, ¿no? O sea, eso fue, Cipriani a un lado los debe haber refundido, porque no están por ningún lado. Y bueno, después todo lo que ha venido subsecuentemente, ¿no? Entonces, creo que la gente que está defendiendo a Cipriani, en algunos casos puede ser ignorancia, pero ignorancia cuando ya tienes tanta información ya se convierte en fanatismo, en necedad. Pero en casos como el de Rafael López Aliaga, por ejemplo, no es eso, es porque, claro, los dos pertenecen al Opus Dei, ¿no? Es su cardenal, y además porque tienen negocios juntos, pues ya sabemos, ¿no? Eso Alicio, López Aliaga, ¿no? Y también sabemos que Cipriani tiene sus buenas acciones en mineras y una serie de cosas que ya se saben, ¿no? Entonces, hay que hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de poder dentro de la iglesia. Entonces no me sorprende lo que está pasando, ¿no? Pero es vergonzoso, en verdad, que algunas personas, si de verdad creen en esa defensa cerrada que están haciendo a Cipriani, no se den cuenta, es bien vergonzoso, ¿no? Lo mismo que estabas diciendo hace un rato de María Maricón, o sea, es bien vergonzoso que vayan, hagan tanto escándalo y pidan tantas cosas y que pidan censura y que vayan a rezar de rodillas en latín, ¿no? Como una virgen en un anda. Y cuando pasan estas cosas que involucran a víctimas reales, no a seres que, bueno, no sabemos pues en dónde están, ¿no? Es muy respetable, pero no los vemos. Pero cuando sí podemos ver el llanto, el dolor, el sufrimiento, las consecuencias en la vida de las víctimas, eh, no salgan a hacer nada, no salgan a decir nada y al contrario, defiendan a los agresores, se pongan de su lado
y ataquen a las víctimas. O sea, de ahí de eso no se vuelve. Ya si llegas a ese punto, eres la persona más miserable y como yo digo a veces en Twitter, un subhumano, ¿no? Eso Mm. estar en ese. Sí, la verdad es que ha sido bien, no sé si raro, realmente me cuesta encontrar un adjetivo para describir lo que ha sido el debate público en torno a este tema, porque al mismo tiempo la sensación que me queda es que no sé si más gente de los que ya hablábamos y estábamos concientizados sobre este tema se haya concientizado a partir de estas noticias. O sea, no sé si será nuestro eco de difusión, nuestra disonancia cognitiva de nuestro entorno y la gente que seguimos la que nos dice de que el debate se ha avivado, cuando en realidad pareciera que estos temas, fuera de los grupos que ya éramos activistas, que nos informábamos sobre el caso Sodalicio, sobre Cipriani, pareciera que más allá de eso no ha impactado y gran responsabilidad la tienen los medios de comunicación peruanos de la gran prensa, ¿no? El Comercio, quien le publicó durante varios años artículos a Cipriani, no ha hecho ningún comentario, más allá de cubrir la noticia, vamos, pero a nivel de ponerlo en su Twitter y en la página digital del Comercio, lo mismo con RPP, lo mismo con el canal 2, 4, 5, 9. ¿Crees que ha faltado un compromiso por parte de los periodismos no, no quiero decir periodistas, pero tal vez de los medios de comunicación en general, en cubrir estas noticias que son tan importantes en el marco de lo que es la iglesia peruana al día de hoy? Pocos tenemos la fortuna de ser periodistas sin jefes, ¿no? Eso en mi usuario, en mi Twitter, en mi biografía dice periodistas sin jefes, ¿no? Y yo he sido periodista con jefes, entonces sé cómo funciona esa cosa, ¿no? Mm, Ahí, y eso, la libertad de expresión y todo eso es un poquito relativo porque básicamente te ponen una pizarra donde te dicen lo que tienes que cubrir, cómo lo tienes que cubrir, y después te lo revisan todo y ahí están los intereses. Y está bien, los medios de comunicación tienen ese derecho también, ¿no? mm. Pero ya cuando hay intereses, como te digo, económicos, como los grandes intereses que mueve la Iglesia Católica, el sodalicio, ¿no? Y especialmente la parte, digamos, de ultraderecha, ¿no? Cristofascista, ¿no? De la Iglesia Católica y el cristianismo, eh, hay mucha influencia, ¿no? En las cabezas de los medios, los Ujú. dueños. Entonces, bueno, frente a eso no se puede hacer nada y lo que tenemos que hacer es agradecer a medios alternativos, ¿no? Como este canal y como tantísimos otros, que son tantísimos, en verdad. Yo estoy sorprendido de todas las entrevistas y todas las cosas que me han hecho y la mayoría son de medios alternativos, ¿no? Y prensa Este, internacional. prensa internacional también. Allá hay una conferencia de prensa improvisada salí en la tarde, que fue muy interesante. Estaban todas las grandes agencias de noticias, EF, Associated Press, ¿no? Reuters no pudo ir, pero me pidió en la noche unos videos, y los mandé. Y habían grandes medios también relacionados con el Vaticano y las historias de la iglesia. Fue muy bonito porque la cara de interés de los periodistas ahí era increíble. O sea, me miraban, así como, o sea, parecía que me querían morder, ¿no? O sea, así como súper interesados y hambrientos por información y la noticia y muy buenas preguntas. Y, y he llegado acá al Perú y en verdad no he parado con las entrevistas también, pero ¿dónde? ¿No? O sea, me ha entrevistado Juliana Oxenford, que estaba en el taxi, yo yendo hacia la República. Me han hecho dos entrevistas en la República, una Jaime Chincha y la otra para el impreso, que creo que va a salir mañana o pasado. Me ha entrevistado en un canal también de YouTube que yo no conocía, con tres conductores. Eso fue ayer, la Rorro, algo así, la Rorro Rorro. Network. Sí, esa, me ha entrevistado hoy muy, muy bien. Bueno, me entrevistas tú. Me ha hecho un par de entrevistas en noticieros, ¿no? René Gastelumendi, que está comprometido siempre, Ujú. ¿no? Con el caso, él me ha hecho una entrevista bonita. Eh, y un par de preguntas en ATV y ahí nomás. Perú 21 sí se ha portado bien, en este caso, ¿no? Ujú. Bastante bien. Claro. Y le he visto a Paola también, no sé si a Pedro, pero le he visto una entrevista a Paola. Así es. Pero de ahí se acaba la lista, ¿no? Es que con el caso de Perú 21 te diría que este no es un tema ideológico, sino de compromiso con el oficio, porque podemos tener muchas críticas con Chichi Valenzuela en el lado político, ideológico, su forma de cubrir ciertos eventos nacionales,
pero es una de las, bueno, es la primera periodista que se comprometió en la gran prensa con el caso Sodalicio y siendo justos con la verdad, nunca ha soltado el tema, ¿no? Entonces esto para mí no es tanto un tema ideológico, sino de hacer periodismo de verdad, que creo que es una de las grandes deudas que tiene los medios de comunicación peruanos al día de hoy con el pueblo en general, ¿no? Y a mí me da risa que la gente diga cosas y es tan notorio cuando salió el libro de Paolo y Pedro, cómo nos entrevistaban, pero, o sea, a mí me entrevistaron tanto que me dio depresión clínica y tuve que salir de los Mm, medios por indicación del psiquiatra y la medicación que estaba recibiendo porque yo ya no podía exponerme más. Eran como mm, 10 entrevistas al día, por lo menos durante, no sé, creo que fueron 6 semanas, ¿no? O sea, mm, una locura, ¿no? Y salía en portada del comercio y salía en todas partes. Y ahora repentinamente, cuando el caso se vuelve incluso mucho más fuerte, hay un silencio pues que ensordece, ¿no? mm, Y sabemos de dónde viene, ¿no? Sabemos que se debe pues a que el Perú está siendo conquistado por estos cristofascistas que tienen mucho poder económico y político y que están queriendo convertir al Estado peruano en un Estado que teocrático y probablemente resucitar la idea del ex congresista Tubino de alguna ley contra la blasfemia o algo así, ¿no? O sea, mm, no es descabellado, no es descabellado decirlo, ¿no? mm, Me está pasando. Entonces, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que utilizar las herramientas que tenemos y hay que gritar mientras se pueda gritar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Como yo estoy diciendo, como yo estoy agotado, me he parado desde que me fui a Ginebra, ¿no? Pero es la oportunidad, estamos hablando de este tema y se nos está escuchando y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Y ahora es mm, momento para reposar un rato. ujú. Otro de los puntos que quería conversar contigo es que el caso Sodalicio y aquellos que lo hemos cubierto y seguido, nos ha enseñado a nunca estar muy esperanzados con que vayan a pasar las cosas correctas. Y tengo que admitir, pese a que creo que hay señales suficientes para pensar de que podría haber un final feliz de la historia, siempre hay oportunidad para que las cosas no salgan bien. Y esto es que estamos muy felices, pero todavía no hemos visto la resolución oficial del sodalicio, donde se explican de parte del Vaticano los términos en los cuales se da la supresión, qué va a pasar con la reparación de las víctimas, qué va a pasar con los bienes del sodalicio, qué va a pasar todavía con las personas que están dentro de la secta, más específicamente con las personas que son sacerdotes, laicas consagradas, monjas, etcétera. ¿Qué va a pasar con la familia Sodalite? En fin, hay tantas vertientes abiertas que cada una de estas supondría de no tener el resultado esperado, que el caso no terminó feliz, que realmente me preocupa. No sé si compartes también este miedo, esta preocupación de que las cosas se tuercen en la resolución. A ver, primero yo creo que no vamos a ver esos detalles en el decreto, ¿no? Mm, Porque creo que los decretos que hemos visto anteriormente han sido bastante vagos y generales, ¿no? mm, En las expulsiones, por ejemplo. Que es un poco lo que le dije al Papa, que el silencio y la falta de transparencia, que eso es como el arma del agresor, ¿no? mm, El agresor cuando quiere, como quiere ejercer su poder sobre la víctima, le dice, cállate, no digas nada, esto es nuestro secreto, ¿no? Silencio. Entonces le dije al Papa que eso no podía seguir siendo la actitud de la Iglesia porque estaban utilizando la herramienta del agresor, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a ver eso en el decreto, yo creo que vamos a ver generalidades, ¿no? ujú, Eh, lo que sí va a suceder después, y ahí es donde tenemos que poner la vista, es en la aplicación de ese decreto. Para ujú, eso está el comisario Bertomeu, que ya nos da una cierta garantía de que el tema lo conoce bien, ¿no? Y sabe por dónde hay que ir. Eh, pero también tenemos mucha presión de parte del propio Sodalicio y del Vaticano, de muchas esferas del Vaticano, y de otros intereses políticos, y lo van a atacar duro y van a seguir, ¿no? Tratando de arruinar a Bertomeu como comisario. ujú, Entonces, Bertomeu lo que va a tener que hacer es primero hacer un diagnóstico, ¿no? De la situación, ver cuáles son todos los elementos que van a quedar pendientes para la supervisión, que es un proceso, no es un acto, un proceso, y luego definir una estrategia, ¿no? Y es en esa parte donde yo he sugerido, le sugerí al Papa y también se lo he sugerido a las otras autoridades del Vaticano, y lo hablaré con Bertomeu en su momento,
la participación de un consejo de sobrevivientes, ¿no? Ujú, Que va un poco en la idea esta del Papa de lo que me dijo, ¿no? De lo que tú le digas a Bertomeu, yo lo firmo, ¿no? Eso significa que las víctimas, los sobrevivientes, somos la parte más importante en este proceso. Entonces necesitamos convencer al Vaticano, a través de Bertomeu, para que se constituya un consejo de sobrevivientes que podamos acompañar este proceso y podamos certificar que todo lo que se está haciendo se haga de la manera correcta, porque los expertos en este tema somos nosotros, ¿no? Nosotros hemos vivido esto, nosotros sabemos cuáles son las carencias desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista civil, penal, desde el punto de vista de la administración, qué va a pasar con las empresas, qué pasa con las víctimas, qué pasa con los que están todavía dentro del sodelicio, hay que cuidarlos, ¿no? Porque si van a hacer una transición, tienen que ser protegidos para que no sean nuevas víctimas en este proceso. Entonces hay muchas cosas que ver, ¿no? Las reparaciones, si en verdad tienen que ser reparaciones económicas o tenemos que hablar de esa sanidad, que es lo que yo he estado diciendo, ¿no? Que se tiene que ujú. ver individualmente a cada persona y ver qué necesita. Hay muchísimas cosas que se tienen que ver. Pues si no intervenimos las víctimas directamente en este proceso, entonces esto es una farsa, en verdad. Y en cualquier momento se va a caer. Entonces es muy importante que eso lo tomen en serio. Mm. No sé si te acuerdas, pero cuando empezamos a dedicar este canal exclusivamente al caso Sodalicio, la pregunta que yo le hacía a todos los invitados era, ¿qué esperas que pase y qué crees que va a pasar en la realidad? La nueva pregunta que hemos inaugurado para esta etapa post noticia del fin del sodalicio es, em, para ti, ¿qué es el punto más importante en la supresión? Que se tiene que dar de todas maneras. Tú ya has mencionado el tema de conformar este comité de sobrevivientes que acompañe a los delegados vaticanos encargados de la supresión. Para ti, ¿cuál otro punto, si quieres profundizar en las víctimas o si para ti hay otro punto importante, tiene que estar en el centro de discusión a la hora que hablemos de la aplicación de la supresión? Eh, yo creo que tenemos que lograr que, bueno, con el decreto no se va a poder, aunque ya lo hemos hablado bien en el Vaticano, ¿no? Y Ujú, lo he explicado con mucho cuidado, especialmente a Sor Simona, porque ella es un poco la encargada de claro. este tema. Y obviamente lo va a tener que ver con Bertomeu. Se tiene que hacer un decreto que sea lo más hermético posible, ¿no? Porque el sodalicio, como lo vengo diciendo, los líderes de sodalicio son torpes, pero no son tontos, ¿no? Entonces van a buscar cualquier rendija para meterse y para tratar de salvarse por algún lado, ¿no? Entonces es muy importante que ese decreto sea, como se dice en inglés, airtight, ¿no? Ujú. Que sea así como cuando le pones el plástico y lo jalas al vacío para que no haya ningún espacio. No, siempre, lamentablemente, por la estructura de la iglesia y la jerarquía de que el papa puede borrar todo de un manotazo, ¿no? Es el próximo papa, o dentro de 2 papas, o dentro de 5 papas, como te dijo Elis, en la entrevista que le hiciste, para que veas que veo tus entrevistas, puede borrarlo, ¿no? Y puede cambiarlo, pero tenemos que hacerlo de tal forma que eso sea un nuevo escándalo, ¿no? Y que fuerce a, si lo quieren hacer, a que el nuevo papa tenga que recular, porque como este papa ha tenido que cambiar y recular y arrepentirse y cambiar de rumbo más de una vez, ¿no? Porque, bueno, se ha dado cuenta de las cosas. Entonces, tenemos que lograr eso. Yo creo que ese es un punto sumamente importante porque si no, todo esto va a terminar siendo Mm. una farsa más. Así es. José Enrique, ya para finalizar esta entrevista por la cual te agradecemos, em, para ti el fin, todavía no es el fin, pero hablemoslo metafóricamente, el fin del sodalicio y el fin de, Es como el fin de Pedro escribiendo sobre el sodalicio, ¿no? sí, tal cual, que No es el fin, no es, sí, sí, siempre que anuncia, pareciera que el caso avanza cada vez que Pedro anuncia que va a dejar de hablar del caso. sí, Así que ojalá que vuelva a renunciar dentro de poco a hablar del caso sodalicio para que así haya otro avance importante. sí. Pero tomando esto como el fin del sodalicio, si se quiere, o con una fuerza mediática más establecida y más fuerza en contra de él, ya con cosas más tangibles de la responsabilidad que tienen como organización, más la publicación de las razones por las cuales Cipriani no siguió siendo cardenal y el escándalo que ha traído, ¿crees que estamos hablando del fin de una etapa en lo que fue la Iglesia Católica peruana? Y te lo pongo en correlación con
la elección del último presidente de la Comisión Episcopal Peruana, que es el señor Camader, obispo de Lurín, que fue uno de los primeros socios comerciales del sodalicio. ¿Qué me dices? A ver, eh, otra de las cosas que hablé con el Papa, y también lo hablé con Monseñor Prevost, porque él es el prefecto de los obispos, fue el vergonzoso papel de la comisión, de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Mm, Con Cabrejos a la cabeza y los engaños de Cabrejos. Uno de ellos a mí me engañó directamente hace varios años, me prometió algo que no hizo nunca. ujú, Eh, lo mismo pasó con Pedro y los otros sobrevivientes que estuvieron en reuniones con él y también los engañaron. Todo eso se lo dije al Papa, él ya lo sabía. Y también le hablé de la elección de García Camader, y puso una cara de asco cuando le hablé de este tema. O sea, fue una de las caras más visibles de asco que puso en la conversación. Eh, pero yo le dije, miren, o sea, si usted en el caso Caradima en Chile pidió que todos los obispos renunciaran, en el caso de Perú, esto es lo mínimo que debería pasar, porque es mucho más escandaloso lo que han hecho y han dejado de hacer los obispos peruanos, salvo algunos, ¿no? Son muy pocos. ujú, Eh, y él movió la cabeza, o sea, ¿no? Como que me dio la razón. Pues no sé qué medidas tomarán, pero yo voy a insistir con este caso. Yo se lo dije a Prevost y lo voy a insistir. Si veo que esto no va a pasar, no va a pasar, pero voy a insistir, ¿no? Y si es necesario volver a pedir otra decisión con el Papa en los próximos meses para ir a insistirle cosas, lo haré, ¿no? Entonces, ya la conferencia episcopal peruana es, yo no sé si han sacado algún comunicado sobre lo de Cipriani, porque hasta donde yo sé, No, sacó uno hoy día Castillo Matazón. sí, justo cuando estaba en la entrevista con Jaime Chincha, llegó ese comunicado, justo lo había sacado. Entonces lo leí un poquito en la entrevista. Y justo después saliendo de ahí me dijeron que ya había como que, habían dicho en la conferencia episcopal que ellos también iban a sacar uno en las próximas horas, pero no sé si han sacado algo. Es una vergüenza, en verdad, lo que hacen los obispos mintiendo y engañando a la gente. De los que hemos estado en medio de este caso sabemos lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos obispos. Eh, García Camadera y sus entrevistas con su sonrisa forzada, ¿no? Cada respuesta, no me da ninguna confianza. Ujú, Y tengo entendido, porque yo no participé de la primera comisión investigadora, no creí en esa comisión, me equivoqué, pero no participé. No he entendido que él era un papel pintado en la pared, o sea, una cosa ahí que nunca ni estuvo a favor ni en contra de nada, ¿no? mm, Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Está metido hasta el cuello. Está tratando de hacerse el que no tiene nada que ver, pero en verdad está metido hasta el cuello y él cree que en el Vaticano no lo saben. mm. Para ti debería pasar algo parecido a lo que pasó en Chile tras la primera vez que fueron Chiclana Bertomeu, que terminó con el pedido de renuncia de casi toda la conferencia episcopal chilena. Yo creo que sería una buena señal, a pesar de que eso fue un engañamuchachos en Chile, ¿no? Porque al final muchos de los obispos regresaron a sus puestos, ¿no? Ujú, Y fue como decirle a la sociedad chilena, un poco la estrategia de la iglesia, no estamos haciendo ya, miren, 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 y al final no sirvió de mucho. eh, y más bien con eso dieron un poco la imagen de que, ah, sí, la iglesia ya hizo esto, y al final las víctimas han sido silenciadas, mm, ¿no? Porque con esta idea de que ya la iglesia habló, ya la iglesia hizo renunciar a los obispos, ya la iglesia ha atendido esto, o sea, ya no los quieren escuchar. Hay cientos, miles de víctimas en Chile que todavía no tienen justicia y no los escucha nadie, ¿no? Entonces, eh, sería una medida importante, pero que tiene que ser acompañada de otras medidas. Por sí misma creo que sería otra vez un intento de manipulación, ¿no? Vamos a ver ujú, qué es lo que pasa, porque, como te digo, yo he sido muy claro con el Papa y con las autoridades con las que he hablado, y yo estoy bien grande para que me dejen tontear. O sea, a mí ya me tontearon en el sodalicio y me hicieron todo lo que me hicieron ahí, pero no, yo ya aprendí en la vida que a mí no me van a tontear. Entonces, y sé que varios víctimas de sodalicio sobrevivientes están en lo mismo, ¿no? Y no se van a dejar tontear. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo y esperando qué es lo que sigue, y según lo que venga, vamos a tener que ir reaccionando, porque cada cosita merece su propia reacción. mm. Pues Enrique, muchas gracias por esta entrevista
y si bien estoy muy feliz de que te hayan agradecido públicamente en otros espacios, desde acá no puedo dejar de agradecerte por todo lo que has hecho, por el rol que has jugado siendo el primer denunciante del caso Sodalicio hace 25 años, y reconocer que todo el sufrimiento que has tenido que pasar para llegar a este punto. Así que muchas gracias por tu compromiso con la justicia y porque las víctimas sean saneadas, usando tu vocabulario. Tengo que ajustar ahí, que solo decir reparación, tengo que cambiar ahí el vocabulario. Perdón. No, muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias por tu papel también en todas estas entrevistas y lograr que muchas personas hablen sobre este tema, que no se habla en otros lugares, que es fundamental. Y te voy a decir algo que les dije a los medios de comunicación en Europa, que se los dije en el Vaticano, que me salió en el momento y creo que es importante. Tú has hablado ahorita del dolor, el sufrimiento, y eso es real. Las víctimas tenemos eso y lo hemos pasado, y muchos saben que las víctimas tenemos momentos de depresión muy fuertes y que hemos pensado en quitarnos la vida, ¿no? Y dejar las cosas ahí muchísimas veces. Parte de lo que nosotros pasamos. Eh, pero estos espacios, estas entrevistas, este interés de periodistas, de medios y esta difusión de nuestras voces eh, son como un respiro adicional que nos regalan, ¿no? Para seguir adelante y no querer tomar una decisión drástica como a veces hemos querido. Entonces, te agradezco porque estás dándole vida a, a muchas víctimas que están hablando a través de este canal, y eso tiene un valor que tal vez ni tú mismo te das cuenta. Gracias por tu palabra, José Enrique, y nosotros seguiremos sacando la lucha y dedicando el canal exclusivamente al caso Sodalicio hasta que veamos que lleguemos a buen puerto. Y no quería no quería perder la oportunidad de decirles que al inicio de este video van a tener un link que los va a llevar a poder ayudar a la familia de Camila Bustamante, la casa de los papás de Camila Bustamante, la periodista chilena que escribió el libro de Siervas, sufrió un incendio la semana pasada. Van a tener en la descripción el link de su PayPal y al inicio del video también para que puedan apoyarla, y todos nuestros abrazos y reconocimiento también a Camila, que en esta historia ha jugado un rol muy importante. Le íbamos a entrevistar la semana pasada, pero claramente ella tiene que estar ahorita con su familia. Así que Entonces, nada, sí, por favor, apóyenla. Le tenemos mucho cariño a Camila con todo lo que ha hecho, y esperamos que pueda recuperarse sus padres y de esta situación difícil. y nada, amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden darle like a esta entrevista, suscribirse, activar la campanita y compartir esta entrevista si les parece que la información acá vertida es importante. Y recuerden que si quieren seguir apoyándonos a hacer periodismo independiente, pueden hacerlo a través de nuestro Yape, de nuestro PayPal, de nuestro Patreon o haciéndose miembros de la comunidad de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.